я в плену на Украине. Это правда, что ли? Да, мам, тут творится полный пиздец. Моей шестой роты больше нет. Командира, старшего лейтенанта Мухаммедгалиева Равиль тоже нет. Тут творится полное мясо, блин. Просто, блин, 9000 пацанов умерло, блин, за 8 дней. Каждый час это воздушная тревога. Наши бомбят города просто. Да, пиздец. ¿Tú consideras que esto, por un lado está la guerra real y por el Sí. otro estado está la guerra que crean los medios? O sea, Sí, como sí. como La que es guerra una de información, entre sí. dos verdades o Sí. dos mentiras. Porque pues, Sí. pues nosotros hemos estado acostumbrados a decir en América Latina que los americanos ocultan la verdad. En el caso de esta guerra, es más, muchas personas que podrían simpatizar por Ucrania, porque son un pueblo que son pueblos muy similares, ¿verdad? En el sentido de que están bajo el yugo, que están tomando partido por Putin. ¿Tú crees que es esto posible, que Putin tenga esa capacidad, digámoslo así, de manejar opinión pública en nuestros países? Sí, Porque bastante. O sea, han invertido muchísimo dinero, o sea, miles de millones de dólares en esta, por ejemplo, en la televisión que es Russia Today, ¿no? O en Sputnik, y también en todo lo que es no oficial, estas las fábricas de trolls, ¿no? Entonces sí, y la idea es también porque si tú lo escuchas así directamente, es como... Es increíble cómo te mienten, ¿no? Pero la verdad es que para mucha gente que está más lejos y que está leyendo, escuchando varias fuentes, pueden empezar a tener dudas, ¿no? O sea, si ellos dicen esto, probablemente la verdad está entre esto y esto, ¿no? Por otro lado, si por ejemplo miras en favor de Rusia, votaron solamente 4 países, ¿no? ¿En dónde, perdón? 4 países que votaron a favor de Rusia. En la última reunión de la Organización de las Naciones Unidas, sí, ¿sí? sí. ¿Y qué países? Corea del Norte, Eritrea, Belarus, que en este momento es solamente una colonia de los rusos, y alguien más ahí. Creo que Venezuela, me imagino yo. No, ni siquiera Venezuela. Siria, donde Siria le debe un favor, Putin, ¿no? Putin salvó a otro dictador, ¿no? Entonces, esto es como, o sea, no es una acción de Estados Unidos, es de verdad acción de todos los países democráticos de todo el mundo contra Rusia, ¿sí? Hay muchos intereses, muchísimos intereses con Rusia, pero al ver qué es lo que está pasando, de verdad se cortó prácticamente todo. O sea, ahora lo que se espera, aunque eso es lo más difícil, es que también se va a cortar la importación de combustible y de gas, ¿no? Hablemos un momentito de los aliados de Putin en el occidente. Porque una cosa es que Ortega o Maduro, pues ellos profesan su empatía y como fidelidad. Sí. Pero otra cosa es en el caso, yo creo que por eso él se permitió ese ataque a Ucrania, porque él pensó que la Unión Europea era muy débil o, en fin, aprovechó esa debilidad. Porque o pensó que demasiados aliados tuvo en Europa. Sí. Afectaría tanto, pero en las condiciones que estamos ahorita.
las empresas europeas habían invertido muchísimo en Rusia, ¿no? Entonces, obviamente, eso siempre sería una decisión muy difícil de salir de estas inversiones como lo hace el BP o Shell o miles de empresas que están dejando a Rusia en este momento, ¿no? Y es obvio que ya no habrá negocios con Rusia, ¿no? Bueno, y de las alianzas políticas, por ejemplo, ¿quiénes apoyaban a Rusia? No, mira, o sea, obviamente hay gente, ¿no? O sea, los individuales, muchos individuales, y aquí un buen ejemplo es el canciller de hace varios años de Alemania, Gerhard Schröder, Schroeder. ¿no? Que es parte del equipo que maneja Gazprom y todas estas Nord Stream, ¿no? Entonces, él hasta ahora, como está muy atado a Putin, pero luego mucha gente ya cortó estas ligas, ¿no? con Putin, o por lo menos lo está diciendo. O por lo menos es por un tiempo hasta que esto se termine, ¿no? Y luego van a regresar a hacer lo mismo, ¿no? De los gobiernos, creo que ahora se quedó un gobierno en Europa que sigue apoyando a Putin y es de Hungría, ¿no? De Orbán, que también es un autócrata, ¿no? Y tiene muchos negocios con Putin porque tiene la planta que se está construyendo de energía nuclear, tiene muchos negocios en gas y todo esto, ¿no? Y además Putin estaba financiando este régimen. Pero en el resto de Europa, o sea, ya no hay un gobierno que apoye a Rusia. Se mostraba ciertas simpatías en Polonia, por ejemplo. ¿A qué? En Polonia, lamentablemente hay que decirlo. No, mira, o sea, hay gente en todas partes, ¿sí? Que pueden ser algún tipo de agente o que tienen por alguna razón ven a Putin como, por ejemplo, muchos de la derecha lo estaban viendo como eh, esta persona que está ayudando a defender los valores como derechistas, ¿no? La señora Le Pen, por ejemplo. Por ejemplo, hay mucha gente que lo estaba apoyando o estaba haciendo negocios o estaba pagado por hablar bien de Rusia y estas cosas, ¿no? Y algunas personas que todavía recuerda que muchos de estos países de la Unión Europea todavía hace 30 años formaban parte de este bloque soviético, ¿no? Entonces hay mucha gente todavía de estos tiempos, ya pueden ser viejitos, pero todavía bien posicionados en la política y negocios, que tiene estas ideas o imágenes de que eso fueron buenos tiempos y todavía sienten como... Nostalgia. hay muchísimos partidos también que toman dinero, ¿no? de Putin. Pueden ser de derecha o de izquierda, ¿no? Pero siempre con ideas muy exageradas, ¿no? Bueno, ¿y tú qué le dirías a los amigos de la izquierda en nuestros países? ¿Tú les podrías proponer a Putin como un soporte para sus luchas? Si la idea es de hacer alguna lucha sin mirar de verdad la razón, ¿no? Entonces Putin con mucho gusto está financiando todo lo que, por ejemplo, puede crear o dividir países, ¿no? Por ejemplo, ellos ya hace muchos años están invitando a todos los líderes de los separatistas de todo el mundo. Entonces ellos con mucho gusto están apoyando todo esto, ¿no? O cualquier movimiento que está creando caos, ¿no? Lo importante para nosotros en América Latina, en Colombia, es entender el conflicto desde nuestra óptica, ver cómo se han derrumbado todas las perspectivas que teníamos ideológicas hace muchos años, pero en este mismo conflicto pues también se trasluce ese doble sentido que tiene el entendimiento en nuestros países para
lo que significa ser comunista, ser socialista, ser capitalista. Eso es una broma para nosotros ya en la política actual. Por ejemplo, no se puede entender que hayan ideologías, lo que hay es gente detrás moviendo los hilos, son corporaciones, son grupos ya organizados totalmente los que nos dirigen. Y tras la pandemia, tras el circo del COVID, un circo fatal para toda la humanidad, cuando ya se han venido destapando todas esas falsedades en todo el mundo, inclusive aquí en Ecuador, en Perú, también hubo grandes movimientos en contra de eso. No les quedaba otro remedio que iniciar otro conflicto para ocupar la mente de las personas, para ocupar la atención del mundo, porque necesitan ocupar la atención del mundo mientras se siguen preparando ataques contra la humanidad. Nos prestamos a ver una desinformación que ahora Gemma nos deja ver con claridad, por ejemplo, la fatalidad con la que está organizado el país de Rusia, la pobreza en la que en realidad vive, lo que Javier trataba de corregir, cómo es posible que Rusia sea pobre. No, es potencia mundial, como dice Gemma, es potencia porque tiene armamento atómico, es potencia porque tiene suficiente armamento, pero no es potencia, no tienen calidad de vida. Los rusos no pueden hablar de calidad de vida como incluso la que tienen hoy en día los polacos, que tienen ese prestigio de que están creciendo económicamente. No, lo mismo pasa en Ucrania. Son países donde no se observa una calidad de vida. Lo que sí se observa es que los recursos naturales están detrás de todo esto, lo del gas, el petróleo. Entonces ahí es donde tenemos mapas de Colombia, donde hay petróleo, donde hay oro, están los paramilitares, o está la guerrilla, o está el ejército de Colombia. Entonces aquí hay un interés por los recursos, pero también hay un cambio en el ajedrez, que no estamos comprendiendo muy bien toda la humanidad, y sobre ese tema, Javier, Gemma, es que yo me quisiera concentrar en este conflicto, en cómo se está manejando mediáticamente el conflicto. Nosotros consideramos que estamos muy bien informados y que se ve, que se nota el juego, en el cual las únicas víctimas son los propios rusos y los ucranianos. Yo diría, Rusia en este momento era más rica que Ucrania, ¿no? Porque Rusia sí está sentada en unos recursos enormes naturales, ¿no? Lo que pasa es que es la única riqueza de Rusia, ¿no? Y no se puede crear o mantener una economía para una nación de 140 millones solamente en recursos naturales. Además, si hay tanta corrupción y estos oligarcas que también como pertenecen al gobierno, ¿no? En alguna forma. Porque en lo que observas en Europa, en Estados Unidos, en todos los países democráticos y con economía abierta, es que el valor se crea con trabajo, con innovación, con emprendimiento. Sí, y en Rusia de verdad, durante muchos años el enfoque era solamente en los recursos y no tiene mucha manufactura, o por lo menos, por otro lado, o sea, tiene algo, pero depende mucho de las tecnologías extranjeras, ¿no? Hay todavía esta forma de pensar de que Rusia debe ser un imperio más grande y debe recapturar, así se dice. Recuperar todas las tierras que había tenido en su historia, ¿no? Y si vas a ver cuáles son las tierras, pues son también los países bálticos, también es Finlandia, también es Moldova, también es Polonia, también es parte de Alemania y mucho más, ¿no? Alaska. Entonces no se puede, o sea, si alguien te dice
yo quiero ahora todas las tierras que había tenido, y si lo dice cada uno en todo el mundo, pues no hay tanta tierra aquí, ¿no? Entonces no se puede, y lo hicieron ahora porque, bueno, Putin ya tiene sus 70 años, ¿no? Y cada vez Rusia sería más débil, y en este caso Ucrania, que es muy importante para ellos, también por la historia, ¿no? Porque de verdad Ucrania fue el país más fuerte histórico en esta parte del mundo, ¿no? O sea, Ucrania ya fue se llama Rus. Ya fue Sí, un pero gran una país pregunta, cuando porque al parecer la teoría que Moscú, tenía, perdóname, Yemet, pero la teoría que maneja Putin es otra totalmente diferente, que Ucrania es una nación muy joven y que fue prácticamente creada por la Unión Soviética. Eso es falso. Pues así nos había alimentado Putin, y eso es como que es uno de sus fundamentos. O sea que como en la película de El cazador de robots, al parecer ellos eran como un género inferior del género ruso, y por eso entonces pues, ellos tenían que ser unos súbditos del Imperio sí, Soviético, pues lo que pasa es perdón, de la nueva Rusia. que Rusia nació en Kiev mucho, o sea, cientos de años antes de que se creó Moscú, que Moscú fue parte de Rusia, que luego se independizó, ¿sí? Entonces es al revés. Pero dicen que es parte de su historia, ¿no? Pero no importa qué dicen y no importa por qué, no lanzas una guerra contra otro país y no entras para matar a los niños y a las mujeres, ¿no? Y destrozar todo. No lo haces. O sea, incluso si te gustaría tener estas tierras, ¿no? Pero no lo haces normalmente. O sea, nadie normal hace estas cosas. Entender el juego siniestro en el que se ha caído. Pero lo que no teníamos y lo que había conversado yo con Javier días previos a la invasión o el ataque, como se quiera denominar, es que nosotros ya sabíamos que iba a suceder y en cambio Yema nos está diciendo que los cogió por sorpresa. ¿Cómo es posible que los vaya a coger por sorpresa cuando todo el mundo estaba esperando la hora cero? Cuando todo el mundo ya conocía el modelo precisamente de lo que había sucedido hace unos años con Georgia, algo que usted también ya mencionó anteriormente, y donde hay un personaje que vivió en Georgia y que ahora está en Ucrania, que es fundamental para esa oposición que se le ha hecho directamente a Vladimir Putin. Sí, se pensaba que atacarían desde ahí para ampliar un poco este espacio, pero de verdad, así, entre la gente normal, pensar que empezarían una guerra total, sí, nada lo pensaba, no creo. Me permíteme, Yeme, O sea, hasta claro, ahora no me imagino cómo alguien puede tomar este tipo de decisión, ¿no? No me imagino, ¿no? claro, Yemek, pero sin embargo había personas que conocían mejor a Putin y también a todas los movimientos que había hecho durante estos años, como lo dice Oscar, y es de conocimiento público, como el caso de Garry Kasparov, por ejemplo, Sí. que él desde hace muchísimos años estaba advirtiendo cuál era la ideología de Putin y a qué era lo que él podía llegar a Sí, pero realizar. siempre lo que hacía era como tomar algo poco a poco. Es como lo dicen, como cocinar a la rana, ¿no? Que hay que hacerlo poco a poco para que no salga, ¿no? No salte. No salte. Entonces, esto fue la idea que funcionaba para él durante mucho tiempo, que si tomaba un poco y luego se paraba, la gente aquí, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, ni siquiera tenía tiempo para entrar con sanciones, ¿no? Y sí, como los factos acontecidos, o como no sé cómo se dice. Hacer algo rápido
y luego decir, no, 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 yo quiero paz, ¿no? En el momento en que el ejército ruso empezó a como estacionarse, ¿no? O sea, cuando no pudieron ir adelante, de verdad, hace un par de días empezaron estas actividades que se pueden llamar como crímenes de guerra, ¿no? O sea, contra la población civil. Y ahora lo que estamos observando es una destrucción total de las ciudades, ¿no? Donde vive la gente, ¿sí? O, por ejemplo, cortar cualquier forma de poder recibir ayuda Abastecimiento. humanitaria. Cuando se tiene la moral abajo, pues es más fácil rendirse. Sí. Esa búsqueda de humillar al otro es la que se nota acá. Pero también se nota algo que Gemma dijo hace más de 30 minutos, que es la moral baja, la ética que no tienen los ejércitos hoy en día. Entonces es cuando, por eso yo comienzo siempre preguntando el origen de las personas, el origen de su raza, porque a mí me parece que si analizamos esto como lo quiere llevar Gemma a un contexto histórico de lo que es el Imperio Ruso, pues yo creo que tenemos que ir incluso mucho más atrás, a los orígenes verdaderos de los pueblos, a hablar de los tártaros, a ver de los cosacos, de los pueblos que están olvidados, de los que no se mencionan nunca en la historia y que tuvieron mucho que ver con las destrucciones. Entonces, yo quisiera que en los próximos momentos o en las próximas entrevistas que hagamos, hablemos de esa historia, vayamos al fondo, al origen. Aunque yo no soy tan bueno con la historia, pero aquí tenemos este conocimiento bueno de lo soviético porque durante ¿cuántos años? 40 años fuimos una colonia rusa, ¿no? Soviética. Entonces conocemos muy bien cómo todo esto funciona y desgraciadamente eso ahora regresa. Pero también conozco a través del cine, como esta película de las legiones emergentes. No conozco. No la conoces, es película polaca con Victoria Wolanska. Ojalá ¿No? es polaca, muy buena. Habla de la creación de ese ejército de 1925, después de que termina el Imperio Ruso en Polonia, se forma el primer ejército polaco. Entonces, legiones, sí. La legión, sí, legión se llama. Esas son historias muy complicadas porque incluso dentro de Polonia tenemos varios puntos de vista, ¿no? Para esto. Bueno, esto, yo Como les cosas agradezco mucho, internas Oscar, también, ¿no? Oscar y Yeme, les agradezco muchísimo y espero que nuestros amigos nos acompañen más adelante en el próximo encuentro donde les vamos a tener ciertas sorpresas. Pues con mucho gusto. Un gusto conocerte, Oscar, y hablar. Bueno, hablé demasiado yo, pero luego seguramente intercambiamos más, ¿no? Gracias, Javier. Gracias, Gemma, porque esto es un ejercicio, una enseñanza inmensa para los colombianos. Hacía tiempo lo sabíamos, hacía rato sabíamos que Cuba se había quedado sola con su comunismo, con su pensamiento político, ideológico, y que Venezuela lo había adoptado ya muy tarde, y que seguían soñando, pero que para que nosotros siguiéramos creyendo, teniéndole fe a esos partidos, a esas ideologías. Pero la realidad es otra, el ejercicio que está viviendo el mundo es otro y tenemos, sí, pero Oscar, y aterrizar, una cosa más, yo pienso al contrario, que nosotros tenemos es que tomar el ejemplo de Ucrania, de que no hay que esperar a que llegue el papá a defendernos. Y aquí tenemos casos como son, por ejemplo, el de Ecuador o el de Bolivia, donde entran a jugar en el juego democrático, no se enquistan en el poder, pero sí luchan formas para introducir ese pensamiento, llamémoslo así, socialdemocrático, socialista, que es tan necesario en nuestros países donde hay un neoliberalismo tan fuerte, tan salvaje. Correcto, por eso yo invito a todos los colombianos, a los seguidores de nuestro programa, a mirar muy bien esta contienda política que hay en Colombia, porque nos estamos aferrando a trapos, a colores,
y es el momento de llegar a los argumentos. Me encanta por eso el argumento de Francia Márquez cuando va a lo técnico, cuando va a lo legal, cuando se le pregunta por cómo sería su presidencia. Gracias, Javier. Gracias, Gemma. Estos son los colores de Colombia. Secodex, comunicación para el desarrollo.